Romanos capítulo 16. Es el último capítulo de la epístola a los romanos. Tenemos Romanos 16, vamos a acercarnos, como habéis visto al inicio del culto, en el proyector Romanos 16, el versículo 6. Solamente un versículo. Romanos 16, versículo 6. Vamos a leerlo, como es solamente uno, muy cortito, lo leemos todos juntos, si es posible, a una sola voz. Es decir, vamos a ponernos de acuerdo sin correr, lo leemos juntos. ¿Lo tenemos? ¿Sí? Dice así entonces la palabra del Señor en ese versículo 6. Dice, saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. Corto. ¿Verdad? Corto. Recuerdo una vez donde le ofrecí la diaconía de mantenimiento de la iglesia, yo recuerdo, lo ofrecí a una persona y la persona, bueno, me dijo no, así con una boquita, no. Luego me enteré de que es que parecía ser que esa diaconía era pequeña a lo que esta persona aparentemente anhelaba o esperaba o no sé. Entonces hay veces donde, ya que tengo la pizarra, no era mi intención, pero ya que la tengo voy a poner algunas cositas sencillitas para que podamos verlo mejor. Yo muchas veces hablo, y a mí me gusta que los remanentes realmente sean protagonistas. Y tenemos que llegar a ser protagonistas, es decir, tenemos que llegar a ser las figuras principales del Evangelio. Por eso, para ser protagonistas, o para ser esas figuras principales, o para querer llegar a esos lugares de lo que algunas personas entienden por excelencia, tenemos que pensar en algo. Y en ese algo vamos a meditar hoy. Por eso es muy importante que entendamos este texto de Romanos 16, versículo 6. Porque a fin de presentarse uno como protagonista o como una figura principal dentro del Evangelio o dentro de la Iglesia, primero hay que desempeñar papeles aparentemente de menor importancia, aparentemente menos importantes, a veces inclusive invisible a los ojos. Yo muchas veces cuando vengo a la iglesia, y claro, mi radio de acción es este más bien, ¿no? Entonces, hay veces que veo que alguna vez está un poquito sucio, pero el domingo que viene vengo y digo, mira, está limpio. No me pregunto quién ha sido. ¿No? Pero está limpio. Alguien lo habrá hecho. O sea, alguien no se refiere a alguien que se llame alguien, sino alguien lo habrá hecho. Pero a lo mejor no lo sabemos quién ha sido. Hay veces que me encuentro un vaso de agua en aquel lugar. Hombre, más o menos sé quién ha sido. Por eso sé que cuando no está, esa persona no ha podido venir. Son cosas pequeñas y cosas insignificantes, a veces que son invisibles a los ojos o pasa inadvertido, ¿verdad? El trabajo duro que es invisible a nuestros ojos es muy importante dentro de la obra del Evangelio. Es tremendamente importante. Por eso es algo que tenemos que solucionar primero. Queremos ser protagonistas, pero hay veces donde, caramba, es que somos pobres. A veces pensamos que no tenemos economía. ¿Qué pasa si nuestra familia es pobre? Y en ese momento es donde, lo digo porque en esos momentos donde las personas tienen este problema de pobreza, es también donde las personas cometen grandes errores, porque quieren solventar ese problema. Entonces cometen errores porque quieren hacer y hacen cosas que quizás no sean o estén muy dentro de lo que es el Evangelio. Hay veces que pueden cometer tonterías. ¿Por qué? Porque quieren salir de la pobreza. Hay personas que quieren salir de la pobreza por una mala racha y resulta que llega alguien y dice, oye, mira, pues si me llevas este paquetito de Colombia a España, pues te vamos a dar tanto dinero, ¿verdad? Y te das cuenta que cometen un grave error cuando son descubiertos, porque ese paquetito contenía sustancias no permitidas, por ejemplo, ¿no? Puedes ver que eso ocurre continuamente. Entonces tenemos que ver que cuando uno tiene este problema y se es joven,
tenemos que aprender algo importante. Cuando tenemos este problema, y aquí podemos tener personas que tengan este problema, yo os invito a una cosa, entrar al campo. Siempre lo digo cuando estamos hablando de la situación económica de la iglesia. Si queremos cambiar la cuestión económica de la iglesia y queremos cambiar nuestra propia cuestión económica, no os digo que os hagáis ricos jugando a la quiniela, ni echando a la lotería, ni a la loto, ni nada de eso. Lo que os digo es entrar al campo, porque en el campo vais a encontrar todas las respuestas, porque en el campo es donde vais a encontrar todo lo que os hace falta para estar saliendo de ese problema. Tenemos que convertir cada circunstancia y problema en una bendición. También os digo, y a los remanentes los exhorto, y a los que son remanentes más mayorcitos, no dejéis de leer, no dejéis de estudiar, no dejéis de coger algún libro y estar aprendiendo cosas. A día de hoy, yo sigo leyendo libros, yo sigo estudiando, a día de hoy sigo preparándome, sigo llevando 3, 4 libros en rueda, como se suele decir, leyendo, dependiendo del momento y la circunstancia. Tenemos que estar leyendo, no importa, porque tenemos que estar preparándonos. Tenemos que hacer estas cosas al mismo tiempo, salir al campo y estar preparándonos con la lectura de libros. KitKat, paréntesis. ¿Cuántos habéis leído el libro que os dejé el año pasado a principios de verano sobre las cartas del Evangelio? ¿Sí? Una. Tenemos que leer, tenemos que prepararnos. Tengo el segundo libro. Ya sé a qué se lo voy a dar. Claro, ¿a quién le voy a dar el libro? Al que lo lee. ¿Dios a quién da pan? ¿Al que tiene hambre? No, al que come. Dios da pan al que come. Hay unos que le dan el pan y se lo guardan. ¿Qué pasa con ese pan? Que se pone duro. Dura se nos van a poner la cabeza si no leemos más, si no nos preparamos más. Entonces tenemos que preparar esto en nuestra realidad. ¿Por qué? Porque si no siempre vamos a estar cometiendo errores. Remanente, no se puede invertir ni gastar más dinero del que se tiene. ¿Nadie dice amén? Pues tenemos que decir amén, aprender estas cosas básicas. ¿Por qué? Tenemos que salir del problema si queremos ser protagonistas. No podemos gastar más de lo que tenemos. Esto es un problema que está ahí. El que tiene, o mejor dicho, el que gasta más dinero del que tiene o del que gana, ¿qué ocurre? Tiene un gran potencial para meterse en problemas. Tiene un gran potencial para hacer algo mal. No caigamos en estos errores. Son personas que tienen posibilidades muy elevadas de fracasar en la vida. Amén. Sí, yo sé que el banco te ofrece, yo sé que las tarjetas de crédito ofrecen, yo sé que todo esto, pero por causa de eso es que no salimos de ese problema. Amén. Entonces tenemos que entender esto, estar dentro del Evangelio, leer libros que son provechosos para esto, leer libros sobre economía, remanentes. Esto es para los remanentes. A los que somos más mayores nos va a costar más. Pero tenemos que leer libros referentes también a cosas de economía o de cosas de personas o biografías de personas que tuvieron éxito. ¿Para qué? Para no cometer errores. Aprendamos en este sentido. Hay también muchas veces que tenemos problemas porque es verdad que todas las personas tenemos puntos fuertes, ¿verdad? Tenemos puntos fuertes, pero al mismo tiempo que tenemos puntos fuertes, tenemos también puntos que son débiles. Es decir, tenemos nuestras propias debilidades, nuestra fortaleza tenemos, pero también tenemos debilidades. Pero yo os digo, no tenemos que desanimarnos por causa de nuestras debilidades, sino que lo que tenemos que hacer es utilizarlo bien, porque incluso nuestras debilidades pueden servir al mayor objetivo y convertirse en una gran bendición por causa del Evangelio. No te desanimes, todos tenemos debilidades, transfórmalas en bendición por causa del Evangelio. Por causa de mi mayor debilidad, es que yo estoy aquí al frente. ¿Por qué? Porque yo era muy tímido, enfermizamente tímido. Entonces, para superar eso, hice justo lo contrario. Me metí en un grupo de teatro. Y estuve durante 2 años o más tiempo en un grupo de teatro donde íbamos por toda España y donde íbamos incluso por parte de algunos lugares de fuera. Y estuvimos ahí y era algo que me hizo romper, una debilidad, pero me hizo superar eso. Y superar eso me permitió poder ponerme al frente de un púlpito.
Entonces una debilidad puede convertirse en algo importante dentro del Evangelio. Por eso tenemos que estar viendo las evidencias que Dios da. Eso es una iglesia regional, que podamos estar viendo en nuestro campo y en nuestra región cómo Dios transforma nuestras debilidades en bendiciones para Dios. Y eso lo vemos en las iglesias regionales. Por eso el mensaje de hoy tiene que ver referente a una persona que no sabemos mucho de ella. María es el texto de hoy. Es lo más importante. ¿Qué es lo que nos dice Saludad a María? ¿Por qué? Porque es una mujer que ha trabajado mucho por vosotros o entre vosotros. Pero si lo vemos bien, hay algo muy importante. Yo he estado buscando, he estado indagando sobre María y no hay nada escrito de ella. No he podido saber quién es. No sabemos tampoco lo que realmente hizo. No sabemos. Lo único que sabemos es que trabajó mucho por vosotros, que hizo mucho trabajo entre vosotros. Es decir, en el texto original, se implica en el texto original que se sometió a grandes dificultades entre vosotros. Es lo único que tenemos, no tenemos más. No hay registro en cuanto a lo que hiciera ni cómo lo hizo. Simplemente que lo hizo. Y yo me di cuenta en esta semana lo importante que es entender esta palabra. Entender realmente que el trabajo escondido, el trabajo que no se ve, es una gran obra que Dios bendice y que Dios levanta. Por eso yo traía esta palabra, no solamente para los remanentes, sino también para los obreros. Para los remanentes y para los obreros. Estando orando por la palabra y estando orando por los obreros y los remanentes, Dios me hizo ver que es verdad que Dios ve nuestro ministerio, es verdad que Dios ve nuestro trabajo, es verdad que Dios ve lo que hacemos y lo ve como algo importante lo que estamos haciendo, cada uno en su lugar. Pero las cosas que haces entre bastidores, utilizando el término de teatro, las cosas que haces por detrás que nadie ve, son las cosas más importantes. No es más importante lo que se ve, sino es mucho más importante lo que no se ve. Nosotros confundimos esto y valoramos más las cosas que se ve. Por eso valoramos más los ministerios públicos. ¿Por qué? Porque eso es notorio durante todo el mundo. El pastor o el evangelista o o el de la alabanza que tiene una gran repercusión, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se ve, está ahí, es público. Pero hay muchísimo más trabajo que no se ve, que es mucho más importante. Tú ves aquí al líder de la alabanza cantar y dice, qué lindo cantó hoy, ¿verdad? Yo he sido muy bendecido con la alabanza de hoy. Pero resulta que hay un trabajo que no vio. ¿Quién colocó los cables? ¿Quién colocó los altavoces? ¿Quién colocó el sistema de audio? ¿Quién hizo todo ese trabajo? No fue la persona que se puso aquí, quizás. A lo mejor coincide a veces que sí. Pero no siempre coincide. Pero eso nadie lo valora. Oye, qué bien sonó los micrófonos hoy que no se han acoplado ninguna vez. No decimos eso. Decimos, ¿cuándo me ha bendecido la persona que llevó la alabanza? ¿Sí o no? Porque no se ve. Hoy cuando hemos venido esta mañana estaba Esperanza también aquí y resulta que nos encontramos con que ayer vino el hermano que nos está haciendo los pequeñitos arreglos y ¿cómo nos hemos encontrado? Los bancos que parecía un puzzle. ¿Verdad? Parecía un puzzle. Los bancos por acá, la pizarra por el medio, no sé qué, por ahí las cosas, por allí trozos de madera, ¿verdad? Pero habéis venido vosotros y... no, pues pastor, ¿qué estás diciendo? Está todo bien. ¿Verdad? Está todo bien. ¿O lo habéis encontrado bien? ¿Estaba bien? ¿Estaba limpio? ¿Estaba colocado? ¿Estaba ordenado? ¿Quién lo hizo? ¿Alguien sabe quién lo hizo? ¿Alguien sabe quién está pintando las patas de los bancos? ¿Alguien sabe que están pintando las patas de los bancos? Hay cosas que no las vemos, que son importantes y que están ahí. Trabajos que no son reconocidos, que no son vistos. Pero para tener éxito y para poder ser un protagonista, debemos de estar entendiendo que el trabajo más importante es el trabajo que se hace entre bastidores, es el trabajo que no se ve, es el trabajo que quizás a lo mejor no es tan valorado. Por eso, ¿qué podemos ver? Veamos los creyentes del Antiguo Testamento que sirvieron a Dios entre bastidores. Hay un ejemplo que quiero poner en el día de hoy, Caleb. Todos conocemos a Caleb, ¿verdad? Caleb fue un personaje importante.
Pero Caleb es un buen ejemplo de lo que estoy hablando. Porque Caleb sirvió a Moisés lo mismo que a Josué. Los dos sirvieron a Moisés. Los dos. Sin embargo, después de que Moisés falleciera, ¿qué ocurrió? Josué se convirtió en el líder. ¿Y qué hizo Caleb? ¿Alguien sabe lo que hizo Caleb? Pues hizo algo muy importante. Caleb se puso a servir a Josué. Pero Josué fue el líder. Pero Caleb se puso a servir a Josué. No son palabras normales. Piensa en esto. Josué era su amigo. Pero sirvió a Josué de la misma manera que sirvió a Moisés. Pero no lo vemos. Toda la gloria fue para Josué. Y Caleb, una vez más, tuvo que hacer de servidor. Sirvió. ¿Pero quién se lleva los honores? Josué. Caleb parece que no hizo nada. Comprendí que esto no significa que debemos de ser segundones o tener una segunda categoría. No significa eso, sino que hay veces que tenemos que obrar o ser de esta manera. Cuando vayamos a alguna parte hay momentos en que tienes que ser un actor principal y momentos cuando tienes que ser un actor de reparto. Es decir, hay veces que tendrás que hacer de protagonista y hay veces que tendrás que hacer un trabajo secundario. Es decir, de los del montón, no pasa nada. Hay momentos en que tienes que hacer así. Es tan importante entender esto. Por eso la Biblia elogia y reconoce a María. No se sabe lo que hizo, pero estaba ahí entre bastidores por su arduo trabajo. He visto a tantas personas que se han disgustado tanto cuando se han levantado a otras personas y a ellos no. He visto a tantas personas frustradas porque a él sí que le han hecho líder y a mí no me han hecho líder. O a él le han levantado como tal y a mí no me han levantado. Yo que he estado trabajando tal cosa y al otro que no ha hecho nada le han puesto ahí. Se han enfadado, se han disgustado. Eso significa que son personas pequeñas, son individuos pequeños que no han entendido la grandeza del Evangelio. Fíjate, Caleb sirvió otra vez a Josué y no pasa nada. Y eso no es todo. También dice que tomó sobre sí todos los trabajos difíciles. ¿A quién le gusta tener los trabajos difíciles? A nadie. Pero Caleb tuvo los trabajos difíciles. Toda la gloria para Josué y todos los trabajos difíciles para Caleb. Parece que no es justo. Y no hay mucho escrito sobre Caleb. Pero Caleb tiene cosas interesantes. Y aparece cuando los 12 espías entraron en Canaán. Y Caleb también fue con ellos, entre ellos 12 espías. Pero normalmente nos recordamos a Josué. Finalmente entraron en Canaán. ¿Pero qué ocurrió? Que hubo una región montañosa que nadie la quería. La región de los anaquitas. ¿Por qué? Porque era una tierra llena de gigantes. El pueblo de Israel, ¿qué ocurrió? Se desesperó. Es una tierra muy complicada. Y comenzaron a llorar y comenzaron a gritar. No podremos, no los podremos superar. Hasta que se levantó Caleb. ¿Y qué es lo que dijo en ese momento? ¿No dimos este informe a Moisés, el siervo de Dios, en Cades Barnea? ¿No fue lo que hablamos cuando los 10 espías dijeron que no podíamos entrar? ¿No es que tú y yo dimos el informe de fe? Es decir, está recordando todo lo que ocurrió. Y Caleb se aferró a este pacto. Caleb se aferró a la palabra. No importa en el lugar que estés, tú tienes que aferrarte a la palabra. Porque en ese momento dijo, ¿no dijo Moisés que entraríamos en Canaán? ¿Y qué dice Caleb? ¿Y dónde estamos ahora? ¿Qué está diciendo? ¿Y dónde estamos ahora? Mira, hemos entrado en Canaán como Moisés dijo. Entonces, Dios nos dará también las regiones montañosas. Un hombre insignificante, un segundón, un siervo del siervo de Moisés. Pero que él se aferró al pacto. Y en ese momento hizo una gran confesión. Mira, tengo 85 años. ¿Cuántos años tenemos, hermanas? ¿Tenemos 85 años ya? 15. Aleluya. Con 85 años. Que parece que ya lo hemos dado todo en la vida. Con 85 años este hombre dijo en estos momentos, me siento exactamente igual que cuando Dios me dio esta palabra. Es decir, con 45 años. Por eso esa respuesta de los 15 años me gusta. ¿Por qué? Puedo tener 80, 90, los que Dios nos dé, los que tengamos. Pero cómo me siento es lo importante. 15 años. Estas dos mozas, 15 años.
Se sienten como 15 años. Remanentes que tenéis 15 años, mirar. Los que tenéis 18, mirar. Ahí tenéis 2 remanentes más. No es lo que te diga tu DNI, es lo que el Espíritu te está diciendo. Cómo tú sientes en el Espíritu. Y él se sentía como antes. Puede parecer una exageración lo que está diciendo este hombre. Tiene 85, pero se siente como si tuviera 40. Si el Señor dijo, si el Señor está conmigo, si el Señor está conmigo, voy a conquistarlo. Dame esa tierra, le pregunta y le pide a Josué, porque me la comeré como si fuese pan. Aún tenemos dentadura para comer pan, ¿verdad? Así es como se siente. Así es como obró un hombre que no era, pero llegó a ser protagonista. Para tomar ese ejemplo. Rahab es otro de los ejemplos. ¿Conocemos quién es Rahab? Ahí en Jericó, si esta mujer hubiese sido atrapada, habría estado en un gran problema. Pero aún así, siendo Rahab una mujer de la calle, siendo Rahab una prostituta, invirtió su vida, se jugó la vida por causa de estos hombres. No era nadie, una simple prostituta en una ciudad. No era quizás el ejemplo modélico de la ciudad, pero Dios la levantó. Una mujer que se erigió como protagonista, no siendo nadie. Abdías, la persona más malvada del Antiguo Testamento, fue el rey Acab. Todos lo sabemos. Pero Abdías hizo algo. Sirvió bajo del rey Abdías, del rey Acab, pero dice que escondió a 100 profetas. Se preocupó por ellos. Tenemos que entender que esto cambió la historia de Israel. Un profeta que aparentemente no hizo nada. Abdías, uno de los profetas menores. ¿Cuántos hemos leído el libro Abdías? No mucho. Abdías es un libro de la Biblia, para algunos que se han quedado con cara extraña. Abdías es un libro de la Biblia, del Antiguo Testamento, dentro de los profetas menores. Y os advierto, os digo, cuando hablamos de profetas menores, no significa que sean menores que los mayores, no significa que sean menos importantes. ¿Sabéis por qué son profetas menores y mayores? No porque sean más importantes unos que otros. Mayores porque escribieron más. Los profetas menores es porque los libros son más cortitos. ¿Vale? O sea, la importancia espiritual es la misma. Simplemente que su escrito es muy cortito, entonces escritos menores. Por eso. Pero tenemos que ver y entender este escrito. De verdad tenemos que aferrarnos en el pacto en el día de hoy. No importa si queremos ser protagonistas, no importa nuestra condición. Tenemos que aferrarnos al pacto de Dios. En el Nuevo Testamento hubo hombres y mujeres que sirvieron entre bastidores. Esta mañana hablábamos de Nicodemo, un hombre que vino a Jesús en el capítulo 3. Luego tenemos a José de Arimatea, donde todos abandonaron a Jesús. Pero este hombre, Jesús de Arimatea, ¿qué es lo que hizo? Fue a la cruz de Jesucristo y dijo, dadme el cuerpo que yo lo enterraré. No me parece que sea algo importante. Tenemos también a Teófilo. No sabemos mucho de él, pero lo leemos cuando sabemos que es un funcionario importante, porque lo leemos en Lucas 1. Pero hizo una gran importancia. Gracias a Teófilo, hoy tenemos el Evangelio de Lucas, gracias a Teófilo tenemos el libro de los Hechos. Parece que no es importante. Parece que no hizo nada. Gracias a él tenemos esos libros tan importantes. Gallo es un personaje que vemos en el libro de los Hechos. También encontramos a Filemón. La semana pasada hablamos de quién. ¿Os acordáis la semana pasada? Tenéis que tener los títulos de oración frescos, porque si no, no sabéis y perdéis la bendición durante la semana. Hablamos de Aquila y Priscila. Amén. Los que no estuvisteis diréis, ya, pero como yo no estuve, tenéis internet. Y en el internet está el mensaje. Entonces, no hay excusa. Amén. Decirme amén, pero decírmelo de verdad. ¿Vais a escuchar el mensaje entonces por internet esta semana? A ver si llegamos a 100 reproducciones durante esta semana. Aún no hemos llegado, creo recordar, las 100 reproducciones en internet, en YouTube. Tenemos que llegar. Amén. Sin embargo, la gente que hizo aún mayores cosas eran cuyos nombres ni siquiera están escritos en la Biblia.
e hicieron grandes cosas. Si eres un hombre o una mujer de Dios, en la oración tienes que ser capaz de encontrar lo verdaderamente importante en el día de hoy. Lo que es realmente importante. No creo que sea difícil. Sois el pueblo de Dios. Y si obras delante de Dios, absolutamente las respuestas vendrán a tu vida. No importa lo que sea. Estate delante de Dios. Estate delante de la presencia de Dios. Y ahí surgirán cosas. En el tiempo actual, la historia de la iglesia da testimonios de hombres y de mujeres importantes. En la historia encontramos a Martín Lutero, ¿verdad? Todos sabemos. Pero hasta el día de hoy no sabemos quién fue aquel que escondió a Martín Lutero y le salvó la vida. Sabemos que Martín Lutero tradujo la Biblia a la lengua vernácula, es decir, al alemán, por cuanto sabemos que era alemán. Pero no sabemos quiénes fueron los hombres que utilizó y quiénes fueron aquellos que utilizó, quienes ayudaron a Martín Lutero a traducir la Biblia. No sabemos todos estos nombres, no sabemos quiénes fueron, pero sin embargo estos hombres que no aparecen en la Biblia, solamente aparece Lutero, pero detrás de Lutero hay cientos de personas que gracias a ellos hubo un cambio en la historia de la iglesia y en la historia del mundo. Hermanos, somos importantes, no importa lo que hagamos. Hay veces que nos parece que somos pequeños e insignificantes porque no estamos entendiendo esta realidad. Tu pequeña devoción hoy en día está cambiando la historia mundial. El hecho de que estemos aquí, dentro de este evangelio, puede cambiar la historia del mundo. Y en cambio seguimos viéndonos como pequeños e insignificantes. Vosotros que sois maestros de remanentes, parecéis que no estáis haciendo nada. Hay veces que yo veo a los maestros, vienen y hay veces que por la mañana no hay ningún niño. Pero ahí están los maestros. Pueden cambiar la historia por causa de que uno solo de esos remanentes pueda entender el evangelio y levantarse como un Pablo. Amén. Por eso es tan importante los obreros que os levantáis e invertís una hora más de vuestro sueño para estar viniendo a estar recogiendo la palabra que Dios tiene para nosotros. Tu devoción parece insignificante, pero no lo es. Parece que no ocurre nada, pero cosas están ocurriendo. Parece que estás haciendo cosas entre bastidores, nadie vio. Nadie sabe de la iglesia quiénes han sido los que han venido esta mañana, a las 10 de la mañana, a escuchar el primer mensaje. ¿Verdad que no? Como no habéis estado, no lo sabéis. Pero ya hay, o ha habido, hermanos que han estado aquí, desde esta mañana, preparando por causa del evangelio. Las personas que ayudaron a Wesley, que ayudaron a Moody, ninguno de ellos esperó nunca que esa pequeña devoción pudieran cambiar los siglos XVIII y XIX de la historia de la iglesia y de la historia del mundo. Pero tenéis que pensar, vosotros sois hijos de Dios. Vosotros sois personas importantes de Dios que tenéis que recibir estas bendiciones en el día de hoy. No importa, porque vosotros sois los protagonistas. ¿Nadie dice amén? ¿Nadie se emociona con ello? Vosotros sois los protagonistas del siglo XXI. Sois los protagonistas, no sois los actores de reparto. Sois los protagonistas que Dios ha levantado en esta época. Por eso yo os invito en el nombre de Jesucristo que a partir de hoy intentéis 3 cosas delante de Dios. 3 cosas delante de Dios. ¿Vais a tomar nota? ¿Sí o qué? ¿Sí? Primero, permanece delante de Dios y permanece en su presencia en oración. No se puede ver a Dios con los ojos. No podemos percibirle con nuestros sentidos. Cuando de verdad, y digo de verdad, estamos delante de Dios en oración, te darás cuenta de algo muy importante. Te vas a dar cuenta de que Dios te va a dar una gran fuerza o un gran poder en tu vida. Cuando estamos realmente de verdad delante de Dios y estamos en oración, incluso Dios te restaurará la salud. Y si Dios no te restaura la salud,
Dios te va a dar una bendición, porque esa salud que Dios a lo mejor no te da, te la va a suplir con la gracia que solamente está en su nombre. Amén. Entonces, ¿qué os invito en esta mañana? Que seáis los protagonistas para estar delante de Dios en oración. Y Él os va a dar la fuerza que necesitéis. No es el pastor quien la da. No es el apóstol quien la da. Y esta mañana hablábamos de esto. Estamos estructurando tanto la iglesia y estamos haciendo un gran escalafón de órdenes de poder o de autoridad dentro de la iglesia. Todos somos uno en Cristo. No hay uno más grande que otro. Por eso tú puedes recuperar y tener esa fuerza a través de la oración. Segundo lugar, no hagas cálculos. Muchas personas hacen tantos pensamientos, programas y cálculos. Simplemente establece en tu vida un plan para poder hacer la evangelización o el evangelismo en tu campo. Es decir, siéntate y establécelo. Establece un plan. Organízalo. Piénsalo. Ora para ese plan de evangelismo en tu campo, en tu casa, en tu región, en tu trabajo, donde te encuentres. Los que estamos en Torrejón de Velasco y Torrejón de la Calzada, en vuestros campos, en vuestros pueblos. ¿Cómo podemos llevar este plan a cabo? ¿Cómo podemos llevar la evangelización en estos lugares? Yo os digo que si vosotros pensáis, si vosotros oráis por este plan, aunque no lo hagáis, fíjate, aunque no lo hagáis, pero si estáis orando, si estáis meditando en ello, vais a recibir bendiciones y una renovación en vuestra vida, donde quiera que vayáis. Porque ya no es lo que hagas, sino lo que hay en tu corazón. Más importante de las cosas que podamos hacer. Por eso hay veces que hacemos cosas, nadie ve, pero Dios bendice. ¿Por qué? Porque Dios ve el corazón. ¿Por qué hay veces que hacemos tantas cosas y Dios nos bendice? Porque también está viendo tu corazón. Y está viendo que muchas veces hacemos cosas para ser vistos por la gente. Para tener una imagen. Para tener una reputación. Pero Dios ve el corazón. No olvidemos esto. Si en tu corazón está levantar este plan, aunque no lleve a cabo por las circunstancias que sean, Dios va a tener una renovación a tu vida importante. Punto 3. Hacedlo. Permanece delante de Dios y vas a establecer otro plan. El plan de las ofrendas. ¿Por qué? Porque no tenemos tampoco ese plan o esa planificación de la iglesia para la ofrenda. ¿Qué ocurre? Llegamos a la iglesia y de pronto la persona que preside dice, vamos a recoger las ofrendas. Y tú llegas y dices, ¡ahí va! Automáticamente mano al bolsillo. Las llaves del coche. ¿No tengo monedas? Bueno, la semana que viene ofrendo. ¿Pasa algo? No, no te va a caer ningún rayo fulminante del cielo. ¿Verdad que no? Pero yo tengo que tener un plan. ¿Por qué? La palabra dice como propuso en tu corazón. ¿Qué es lo que Dios ve? Tu corazón. No, mira, no dice que cómo propuso tu economía, no. ¿Cómo propuso tu corazón? Que hagas un plan de ofrendas para la iglesia, que hagas ese plan para establecer el reino. Esa es mi experiencia. Es entender esta palabra, es poder comprenderlo. Haz esas 3 cosas. La oración junto en armonía con otros creyentes es importante, orar juntos es importante, pero más importante es orar por ti mismo, delante de Dios. Estate delante de la presencia de Dios. Hacer muchos trabajos para Dios es importante. Hacer muchas cosas es importante. Pero establecer tu propio plan de evangelismo delante de Dios es lo más importante de todo. Hazlo esta semana. Establece tu plan. Y cuando lo hayas hecho, a continuación necesitas presentarte delante de Dios y dar tu ofrenda. No se puede llegar delante de Dios o delante de cualquier rey con las manos en los bolsillos. Este es un principio de cortesía
por decirlo de alguna manera, desde tiempos inmemoriales hasta el día de hoy. En ese momento Dios te bendecirá económicamente también. ¿Por qué Dios no lo hace antes? Porque no entendemos este concepto de la ofrenda. Porque no hacemos nuestro plan de ofrenda. Porque no lo comprendemos. Cada uno sabe, no voy a decir que no, tenéis que ofrendar más, no. Haz tu plan delante de Dios, pero hazlo delante de Dios. Amén. Ahora que estamos orando por la iglesia regional de Torrejón, haz tu propio plan de evangelismo. En Torrejón, y cuando digo Torrejón me refiero a los 2 Torrejones, para no confundirme, pero también establece tu plan de ofrendas para la iglesia regional. No vayas a lo loco. Lo que propuso Dios en tu corazón. Por eso, lo primero, me gustaría que la iglesia Aposento Alto de Parla y de Torrejón de Velasco comenzara esto en primer lugar. Haced esto en primer lugar, nada más. ¿Qué pasaría si tus hijos, nuestros hijos, vivieran toda su vida sin pensar acerca de estas 3 cosas? ¿Qué pasaría? Hacer estas 3 cosas y recibir vuestras propias respuestas. Entonces tu vida recibirá respuestas y evidencias que no tendrás más remedio que compartir con la gente. Las bendiciones y respuestas que Dios te dé, no habrá más remedio. Porque las personas o los creyentes que reciben respuestas son radicalmente diferentes. Sus caras son diferentes, sus vidas son diferentes, sus fuerzas son diferentes. Las personas que reciben respuestas son personas que no están amargadas, que no están resentidas con la gente, porque están teniendo respuestas. Aquellos que reciben respuestas reciben también la palabra de manera diferente. Porque la persona que no recibe respuestas dice, bueno, pues una palabra más, me habrá gustado más, me habrá gustado menos. El pastor en este día habrá estado más acertado o menos. Pero la persona que recibe respuestas es la persona que va a tomar la palabra diciendo, a ver, Señor, ¿cuál es la palabra que tú en esta semana vas a cumplir en mi vida? Yo recuerdo de las primeras veces que viajé a Corea hace ya muchos años. Las primeras veces, y lo que más me impactó fue una vez que estuve en un grupo, en una casa, y creo que aquí lo compartí en aquel momento. Fue la primera vez, y creo que de las pocas veces que he visto, lo más semejante al aposento alto de la casa de Marcos. Es lo más parecido, porque vi la misma semejanza. Digo, mira, aquí hay un grupo de hermanos, un grupito pequeño de hombres y mujeres reunidos. Y están reunidos en oración, pero reunidos en oración esperando algo. Y ese algo no era algo físico, no era algo que nosotros habitualmente anhelamos y pensamos, sino estaban esperando la respuesta de la palabra que Dios les había dado la semana anterior. Y estaban ahí esperando esa respuesta. Y una vez que estaban teniendo esa respuesta, estaban escuchando el mensaje, diciendo, a ver, Señor, ¿cuál es la respuesta que me vas a dar esta semana? Estaban esperando escuchar la palabra para que en esa semana saber lo que iba a ocurrir. Y yo recuerdo que después de escuchar la palabra y el mensaje, y después de tomar el título de oración, salimos todos al campo. Y salimos con la palabra que Dios nos había dado a través del mensaje del púlpito. Y luego volvimos al cabo de las horas o del tiempo, no recuerdo exactamente cuánto. Y entonces empezamos a manifestar las evidencias que Dios nos había dado en los diferentes campos a los diferentes miembros de ese grupo. Y empezaron a compartir la evidencia. Yo tomé el título de oración de esta palabra y Dios me dio esta respuesta en el campo. Y vi la evidencia de que estas personas anhelaban escuchar la palabra. Porque venían entusiasmados por ver qué es lo que Dios iba a hacer durante la semana. Yo anhelo poder ver esto todavía. Yo anhelo realmente poder tener esta misma sensación de poder venir a escuchar la palabra con la intensidad de decir, Señor, me vas a mostrar el futuro para esta semana. Me vas a mostrar la obra que tú vas a hacer en esta semana. Me estás mostrando la obra que tú me vas a hacer evidenciar en esta semana. Porque cuando Dios me da una palabra, estoy entendiendo que esa palabra, Señor, tú sí o sí la vas a cumplir en mi vida. Porque si no, ¿para qué me la das? Dios no me va a dar una palabra que no se puede cumplir. Sería injusto. Dios no me puede dar una palabra que no se puede cumplir. Me estaría engañando. Dios no me puede dar una palabra que sea imposible.
Dios me da una palabra que la va a cumplir a través de tu vida. Yo tengo que tomar esa palabra y tengo que creer que Dios la va a cumplir. Yo cuando vengo un domingo tengo que ver, Señor, ¿cuál es la palabra que me vas a dar, que vas a cumplir en mi vida en esta semana? Por eso el fórum es tan importante y nos vamos a veces corriendo, sin parar un minuto siquiera, a meditar, a pensar. Dios me ha hablado hoy. Dios me ha hablado hoy. Porque si Dios me ha hablado hoy, tiembla, hermano, si no lo escuchas. Si Dios te ha hablado hoy y sales de aquí, ¿qué te dijo? Ay, no me acuerdo. ¿No te acuerdas? ¿Cómo vas a ver cumplir la obra de Dios en tu vida? Y luego oramos y lloramos. ¿Dónde está Dios? Hermano, Dios está contigo. Pero es que no le escuchas. Dios está contigo. Pero cuando te habla, no le escuchas. Y a veces el domingo lo escuchas, pero cuando sales por la puerta, ya no me acuerdo. Pierdo. ¿Te imaginas que el rey te llamara? Iba a decir el presidente del gobierno, pero como no tenemos gobierno, pero te imaginas que el rey te llamara y tengo que hablar contigo. Y mirando a Buchi, tú te imaginas, Buchi, ven, que el rey quiere hablar contigo. Te quiero contar una cosa. A ver, Buchi, a ver si me puedes hacer este favor. Hombre, yo me imagino, no sé, Buchi, por poco que la conozco, aunque son ya unos años, pero yo estoy seguro que Buchi escucharía. Aunque sea por respeto. Aunque no seamos monárquicos, aunque no, pero escucharíamos, ¿verdad? Y por lo menos oye, es que el rey me ha pedido un favor. A lo mejor, oye, pues no sé si lo puedo hacer o no, pero seguro que no se me olvidaría. Es más, estaríamos locos por contárselo a la gente de nuestro entorno. Que el rey me ha hablado. Vecina, que el rey me ha llamado a mí. Hombre, ¿cómo que ha dicho? A mí, a la Buchi. ¿Sí o qué? ¿Verdad? ¿Y qué te ha dicho? Hombre, fíjate, pues me ha dicho, vamos, y conociendo a las mujeres un poquito, vamos, pelos y señales. Pelos y señales. Si se lo pregunta a un hombre, pues he puesto un ejemplo de una mujer. Si se lo pregunta a un hombre, ¿qué diría? No, pues que el rey me ha pedido un favor. Pero la mujer no. La mujer no, mira, me hizo pasar, pero primero estuvimos en una habitación que estaba decorada de tal manera, porque la mujer os quedáis con todos los detalles. Y el rey que iba más guapo con su corbata, su traje. El hombre no sabe. ¿Cómo iba vestido el rey? Con traje. Pero la mujer, no, pues tenía un tono azul y una corbata haciendo juego con los zapatos. El hombre ni se fija si llevaba zapatos o no, ¿verdad? Pero estoy seguro que nos llevaríamos el pensamiento de qué es lo que el rey de España me ha querido decir o me ha pedido. Seguro. Pero Dios nos habla cada domingo. Y nos olvidamos. Nos olvidamos. Y luego, Señor, pero ya te lo dije el domingo. Ay, no me acuerdo. Por eso os digo escuchar el mensaje durante la semana. Porque las personas que reciben respuestas, las personas escuchan el mensaje de forma diferente. Yo sé quién recibe respuestas y quién no por las caras que tenéis. Lo sé. No importa si eres mujer y te pintas, da igual. Voy a ver lo que hay debajo. Se ve. Dios también lo ve. Es muy simple, hermanos. Tenéis que estar delante de la presencia de Dios. Todo eso lo cambia. Estas son las palabras que solo el pueblo de Dios puede entender. Por eso hay muchas personas que no entienden esta palabra. Esta semana tú puedes recibir las bendiciones de Dios. Por eso, hermano, hermana, yo te bendigo en el nombre de Jesucristo, para que puedas ver en esta semana las evidencias que Dios tiene para tu vida. Hermana, a lo mejor no es la que tú esperas. Por eso escucha bien la palabra. A lo mejor no es lo que tú esperas. A lo mejor no es el trabajo que necesitas. A lo mejor es que todavía en esta semana Dios no va a restaurar tu salud, pero te va a dar la gracia, como a María José que le va a dar la gracia. Pero Dios tiene bendiciones para ti en esta semana, que si te cierras solamente al aspecto físico no lo vas a ver. Pero Dios tiene bendiciones para ti
Dios está contigo. Sois pueblo de Dios. Sois protagonistas. No importa si estáis entre bastidores. No importa si no tenéis un título nobiliario. Sois pueblo de Dios. Amén. Os bendigo en el nombre de Jesucristo y Padre, te damos gracias, Señor, por la palabra que nos das. Te pedimos, Padre, que nos des las nuevas fuerzas. Señor, que hoy, en este día, tú nos des también la sanidad en el nombre de Jesucristo. Padre, yo quiero orar hoy por todos, por cada uno de los hermanos y hermanas que están sufriendo por cuestiones físicas. Padre, que podamos poner nuestras manos en el lugar donde tenemos nuestro problema, donde tenemos nuestro dolor, donde tenemos nuestra enfermedad. Padre, que podamos hoy poner nuestras manos. No hace falta que nadie nos unja, no hace falta que nadie nos imponga manos. Aquí todos somos uno en Cristo. Y el mismo Espíritu, Señor, es el que está en cada uno de nosotros. Por eso yo oro, Padre, en el nombre de Jesucristo, que tú obres en la vida de cada uno de mis hermanos en esta mañana. Yo les bendigo en el nombre de Jesucristo. Quizás para el mundo no sean protagonistas, quizás para el mundo no sean los grandes evangelistas, quizás para la iglesia hoy en día no sean esos grandes apóstoles con esos grandes nombres. Pero Padre, aquí hay muchas mujeres como María, hay muchos hombres como Gallo, muchos matrimonios como Aquila y Priscila. Aquí hay muchos hombres y mujeres que trabajan entre bastidores, que no se ve, que quizás a los ojos visibles no se vea, no se aprecie el trabajo. Pero Padre, son hombres y mujeres que tú estás utilizando para la evangelización del mundo. Quizás sean madres que levantan a sus hijos como remanentes de verdad. O quizás sean los propios remanentes. Pero Padre, yo oro por causa de cada uno de ellos, para que tú, Señor, restaures la salud. Que tú puedas sanar, Señor, las heridas de nuestros remanentes que quizás hayan tenido. Señor, que tú restaures ese problema físico en el nombre de Jesucristo. Señor, queremos orar en contra de toda obra de oscuridad que quiera aprovechar de la enfermedad. Padre, en el nombre de Jesucristo queremos cortar y reprender toda obra que nació del infierno en el nombre de Jesucristo y que tú restaures la sanidad de los obreros y de los evangelistas de este siglo y de los protagonistas que tú estás levantando en esta iglesia y en esta generación. Levanta, Señor, a los remanentes con la sanidad espiritual, Señor, y con la sanidad emocional también. Bendícelos, Señor, que no se derrumben en medio quizás de la realidad en la cual están viviendo. Dales, Padre, la fuerza y el poder del Espíritu Santo, que puedan estar delante de ti, que puedan ser los remanentes y obreros comprometidos que en esta semana reciban las grandes respuestas de su vida. Que en esta semana sea un antes y un después para cada uno de ellos. Y Padre, oramos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Que así sea en el nombre de Jesús.